Muy buenas a todos, esta vez toca un video diferente. El día de hoy se hablará acerca de las habilidades del Chikai del capitán general actual del Gotei 13, Chunsu Kyoraku, siendo un Shinigami bastante roto en cuanto a variedad de habilidades. Sin más que decir, empecemos. Bien, primeramente hay que aclarar que el Chikai es el estado de liberación que hace que el Shinigami se sincronice con el espíritu de su Zanpakuto y refleje su Reiatsu mediante la forma de espada. A su vez, añaden en algunos casos habilidades especiales que el portador puede usar. En el caso de Kyoraku, su Chikai Katen Kyokotsu tiene una habilidad particular, y es que puede hacer los juegos de los niños realidad mediante diversas habilidades. Además, aquellos que están dentro del rango del Reiatsu de Kyoraku se ven obligados a jugarlos sin excepción alguna. En palabras de Kyoraku, su Zanpakuto hace las reglas, todos deben obedecerlas, es decir, tanto él como su adversario. Debido a que hace los juegos de los niños realidad, Kyoraku tiene diversas habilidades como el Bushogoma, que le permite generar unos torbellinos desde su espada, que envuelven al oponente a su alrededor y ciegan su campo visual. Esto le permite a Kyoraku poder atacar arriba de su oponente habiendo quedado con guardia baja o aplicar su otro juego, Takaoni. Takaoni se basa en que aquel que esté más alto gana. No se saben exactamente los detalles de este juego, es el opuesto a su Kage Oni, aunque indirectamente al estar más alto da a implicar que puede que el jugador gane, ya que tiene la oportunidad de acertar el golpe en el contrincante. El siguiente juego sería Kage Oni. Esta habilidad de juego le permite a Kyoraku usar la sombra de su alrededor y su oponente y atacando dentro de la misma. Es un juego en el que si pisas la sombra caes. Por ejemplo, acá Stark pisó su sombra y Kyoraku entonces lo empalaría desde la misma. Pero no solamente sirve de vía ofensiva, sino que Kyoraku puede meterse dentro de las sombras y teletransportarse dentro de las mismas, saliendo en lugares donde hay alguna sombra. De esa forma puede conectar ataques con sus oponentes cada que proyecte sombras en el suelo y hacerlos a traición desde sus espaldas. Asimismo, puede mandar sus ataques por medio de estas siempre que el oponente esté en el suelo. Esto le da una gran ventaja a Kyoraku, porque incluso puede servir para ocultarse en sombras y esperar el momento más oportuno para atacar al oponente. Y como está dentro de sombras, no es sensible su Reiatsu. Puede emerger incluso desde el hielo si se proyecta una sombra, como acá cuando atacaría al Aizen falso. Incluso si en un momento crítico hay una parte donde hay una sombra, esta habilidad le permite defenderse al meterse dentro de la misma sombra y eludir al enemigo, como aplicaría en el enfrentamiento contra el líder de la Schutzstaffel, Lil Barro, donde para evitar su técnica Sabaki no Koumyo, Kyoraku se metería conjunto a Nanao en sombras. Y puede emerger desde cualquier sombra mediante esta habilidad, incluso las que hay en partes del cuerpo del oponente, no simplemente las del suelo. Por ejemplo, Nanao emergería a través de la sombra que habría arriba del pico de Lil Barro, así como también haría con Hisagi en la novela de Can't Free Young World, donde lo agarraría del cuello y se metería en sombra proyectada desde los pies de Tokinada debido a haber incendiado con las llamas de una imitación imperfecta de Ryujin Yaka, y eso le dio ventaja para usar Kage Oni. También mismo autor denota que estaban en sombras y que es por medio de la habilidad de Kage Oni. Kyoraku suele usar esta habilidad como una especie de portal en el que puede conectar las sombras y mandar sus ataques de su Zanpakuto mediante ellas, como haría contra Stark, donde clava su Zanpakuto en sombra y esta saldría en donde estaría pisando la espada, aunque por suerte la esquivó a tiempo. Lo mismo aplicaría en su enfrentamiento contra Lil Barro en base, pero este Stern Ritter, como ya tenía información de las habilidades de Kyoraku durante el arco Arrancar, lo esquivaría perfectamente. Y también lo intentaría usar contra Tokinada Tsunayashiro, que se le proyectó la sombra detrás y Kyoraku aprovecharía esa abertura, pero Tokinada reaccionaría y bloquearía fácilmente su ataque. Pero, lo que quiero que se denote es que Kyoraku puede ser peligroso al atacar desde las sombras, pudiendo atacar a traición o al oponente con guardia baja. Básicamente, si no tienes conocimiento de sus habilidades, puede aprovecharse mediante esta habilidad. Ahora, pasemos con la siguiente habilidad y que considero una de las más rotas, y esta vendría siendo su Hiro Oni. Este es un juego relacionado a los colores, se basa en simplemente que tanto el oponente como Kyoraku está forzado a cortar un único color del oponente que él elija, pero ese mismo color que elige el oponente también puede cortarlo, y como se corta el color, el daño será grave o no dependiendo de lo resaltable que sea el color que se elija en el cuerpo del oponente. No es un juego en el que se corte por fuerza bruta. Por ejemplo, Kyoraku usaría este juego contra Stark, donde empezaría seleccionando el color gris. En medio de eso, Stark se percata del ataque e intenta moverse para esquivarlo, aunque el tajo de Kyoraku le hace apenas un rasguño muy superficial, pero Stark sintió eso como si tendría potencia suficiente para cortar su brazo. Entonces, Stark se puso a analizar eso que dijo Kyoraku sobre el gris, y es claro, había gris en su brazo, pero Kyoraku no tenía gris en su cuerpo. Kyoraku entonces le pregunta a Stark sobre qué color va a elegir, ya que uno de los dos están jugando el mismo juego. Ya Kyoraku seleccionó, ahora le toca el turno a Stark, y mismo Kyoraku recalca que el color que elija para cortar es el único que podrá, no podrá cortar otro color.
Vuelvo y recalco, esto no es un juego donde el daño se haga por fuerza bruta, es un juego donde se hace daño mediante el corte al color, y de manera que se ignora durabilidad porque se va haciendo daño es a un color que ellos tienen. Stark elegiría el blanco, cosa que Kyoraku de antemano se preocupa e intenta reaccionar, pero Stark cortó el blanco de su traje de capitán. Si se fijan, inicialmente ese ataque parece no hacer mucho, pero luego se intensifica y hace expulsar bastante sangre de ese rajazo que le hizo al traje del capitán. Esto le permite cortar al oponente independientemente de la durabilidad, como si fuese mantequilla, ya que corta el color en sí. Entre más se tenga ese color, más probabilidades hay de acertar un golpe crítico que pueda one-shotear al oponente. ¿Por qué pasa eso? Ya que se corta el color en sí, entre más se tenga ese color, más probabilidades hay de acertar un golpe crítico que pueda dañar de gravedad al oponente. En este caso, Kyoraku le abunda el blanco por su traje de capitán. Ese rajazo lo afecta de gran manera porque el color blanco resalta bastante en él. Dependiendo del color que se elija, la zona a cortar donde esté ese color, el daño se intensifica. Y repito otra vez, esto es un juego que se corta el color y de ahí se hace daño a la piel. No es un juego de fuerza bruta, es un juego que corta el color y al cortar el color se ignora la durabilidad. Que es por eso que luego Kyoraku vencería a Stark a través de seleccionar el color negro mediante el Hiro Oni, ya que Kyoraku le fue a atacar a Stark habiendo este bajado la guardia tras él haber lanzado su traje de capitán, pero cuando Kyoraku va al ataque, él va por el agujero Hollow, y es por eso que dice Hiro Oni negro, para así acertar un golpe crítico que básicamente derrotó a Stark. Que, si se fijan, eso acabó con Stark y le destroza justamente por el agujero Hollow. Pero si se percatan, antes, cuando él dijo gris, el tajo no le hizo mucho más que una herida superficial al brazo. Pero cuando dice Hiro Oni negro, al acertar el ataque a través del agujero Hollow que está repleto de negro, claramente fue un crítico que acabaría con Stark. Es el color más resaltable en esa zona y el daño fue mortífero. Y sigo repitiendo, no es un juego en el que radique por fuerza bruta, se corta el color y de ahí se corta a la durabilidad del oponente. Esto es un juego que le permite a Kyoraku cortar incluso a través de personajes con durabilidad excedente a lo que su propia fuerza no pudiera cortar por sí mismo. Mediante esta habilidad pudiera dañar al oponente. Pasando ahora con otro juego que mostraría pero en el arco de la Guerra Sangrienta, el Daruma-san ga Koronda, o también en su versión inglesa conocida como Bodhidharma Falls Down, en juego que le permite a Kyoraku y al oponente mediante Reiatsu una vez ha atacado. De esa forma, es un juego que consta de 3 reglas. Primero, el jugador que va a tocar está en una localización donde es visto por los participantes del juego. Segundo, los participantes pierden si la persona que queda como el tocador los encuentra y toca, que básicamente, si esa persona te toca viene siendo que te atina el ataque y acabas muerto, que es lo que intenta decir Kyoraku. Tercero, el participante del juego gana si tocas al que debería hacer eso, es decir, si estás jugando el juego y tú le atacas a Kyoraku, es decir, lo tocas antes de que él lo haga, entonces ganas. Lo que indica que si tú atacas a Kyoraku sin que él pueda percatarse, tú ganas, y de manera que él pierde, por ende posiblemente muere. Entonces se dan dos cosas. Lo primero es que esta habilidad lo hace invisible prácticamente, ya que una vez que el oponente lo pierde de vista, no sabrá dónde se encuentra Kyoraku. Inicialmente lo sabe, empieza en una localidad donde es visible, pero una vez empieza el juego, el oponente y él deben basarse en el rastreo del Reiatsu. Pero incluso con este juego funciona de forma que incluso puede trolear el sentido de percepción sensor de energía del oponente, haciendo que no pueda rastrearlo. Kyoraku utilizaría esta habilidad inicialmente con Lil Barro. Estando a decenas de metros de él, se percató de que Lil estaría apuntando a ellos, de manera que sale al frente en defensa del grupo. Bajo la habilidad se pueden dar cosas. Primero, que Kyoraku puede no ser visible ante el ojo del oponente y al perder de vista, Kyoraku aprovecha esta oportunidad. Ejemplo, aquí Kyoraku notaría el Reiatsu de Lil Barro, cosa que dice, te encontré. Pero Lil dispara y pareciera que Kyoraku había recibido el disparo, cosa que era solamente una ilusión que troleó la visión de Lil, pero en realidad Kyoraku habría activado el Daruma-san. Kyoraku se había ido a través del Reiatsu que sintió de Lil y había aparecido detrás de él, cosa que Lil se percató es cuando Kyoraku aparece detrás diciendo el nombre final del juego, cosa que rápidamente Lil reaccionaría y podría evitar el ataque que incluso le quitó parte de su arma, pero de no haberse movido a tiempo posiblemente hubiera muerto, que esa era la intención de Kyoraku y es lo que radica en este juego. Básicamente este juego radica en no bajar la guardia, porque si no estás al tanto en todo momento y te descuidas aún así sea por un segundo, Kyoraku o incluso el propio oponente aprovecha esta abertura y puede infligir un daño crítico. Pero Lil no entendía cómo, si se supone que él había disparado, de repente se puso detrás de él habiendo recorrido toda esa distancia en ese corto periodo de tiempo, y Lil sin poder no solo verlo, sino que ni le pudo percibir su Reiatsu a través de sus sentidos espirituales conocidos como Reikaku. Ahora, Lil entonces se da cuenta que si Kyoraku va a través del Reiatsu que localiza. Eso quiere decir que si el adversario se queda estático mirándolo en un solo punto, puede que sea una ilusión que vea de él, que fue lo que Lil entendería que pasó anteriormente cuando le disparó.
Por lo tanto, Lil se da cuenta que si él veía a Kyoraku moverse, Kyoraku perdía, al igual que si él notaba una ilusión de Kyoraku y encontraba el real, también podía perder y por ende moría. El perder en este juego significa perder la vida. Sin embargo, Kyoraku aclara que eso no era una ilusión normal precisamente, él en realidad lo vio, cosa que Lil no entendía. Kyoraku explica que ellos se basan del Reikaku, tanto los Shinigamis como los Quincy's, de manera que combaten es mediante percibir el Reiyatsu del oponente y dejan de usar su visión directamente, sino que inconscientemente el Reikaku pasa a ser como un sentido visual en el combate y que se va desarrollando. Lo que pasó fue que simplemente esa ilusión en realidad se solidificó mediante el Reiyatsu de Kyoraku, ya que Kyoraku mediante este juego puede trolear la percepción sensorial del oponente, es decir, el Reikaku, de manera que si tú te crees que lo estás viendo realmente, se forma como una ilusión real, que por eso puedes ver que hasta fue sólido y no se desmorona con el disparo, pero eso es lo que Lil creyó realmente, y claramente tomó eso debido a la solidificación de Reiyatsu que Kyoraku mismo había aprovechado tras sentir a Lil fijar su Reiyatsu en él, y de manera que activó Daruma-san. Entonces comienza nuevamente el juego, Kyoraku se convierte en eso el que va a tocar al jugador. Lil debe estar atento y evitar eso, notando a Kyoraku primero que él. Lil intenta rastrear a Kyoraku y se voltea, pensando que sería Kyoraku y le dispara, pero en realidad fue simplemente un troleo. Kyoraku aprovecha y atacaría vía Kage Oni. Lil evita el ataque rápidamente e intenta disparar a Kyoraku, pero parece que falló. La realidad es que aun cuando Kyoraku pensó haberlo esquivado, sí le afectó este cañonazo con X-Axis de Lil Barro. Pero fíjense en algo, le afecta el pie y Kyoraku está hablando. Uno piensa que es el real, pero ya usted va a notar algo. Lil entonces explica a Kyoraku que su poder X-Axis perfora todo, y que lo que apunta lo perfora, por lo que no se puede evadir, ya que él no lanza un proyectil, él perfora lo que fija. Lil entonces apunta a Kyoraku y lo perfora. Pero entonces pasa algo, ese no era Kyoraku, el que estaba frente a él no era Kyoraku, eso al que él le disparó al pie tampoco era Kyoraku. ¿Por qué? Porque con Daruma-san hay otro juego que Kyoraku combina y es el Kage Okuri, un juego que se basa en generar una especie de imagen residual que emerge de las sombras, permitiéndole a Kyoraku, y dicha imagen residual se va tornando más real mientras más el jugador se la crea con sus sentidos espirituales. Es decir, como Lil creía que lo que estaba viendo y sintiendo era el Kyoraku real en ese clon de sombra, entonces ese clon se veía y sentía muy real, pero la realidad es que no lo era. El Daruma-san básicamente es algo que Kyoraku combina con Kage Okuri, lo cual le da una ventaja súper enorme porque no solo es que el Daruma-san puede actuar de rastreador e infligir una herida crítica si no el oponente baja su guardia y no lo nota, sino que lo ve o siente que el oponente es completamente troleado por el Kage Okuri y mientras más el oponente lo crea, más realista se puede volver sus clones. Es una habilidad rota. Aparte de que Kyoraku usa Kage Okuri sin decir nada, ya que tú como jugador debes entender el juego, pero como dice Kyoraku, los miedos de los niños vienen siendo jugar algo que aquellos no conocen, y al final terminar perdiendo por no poder entender las reglas. Y mediante estas habilidades en conjunto puede incluso estando al frente trolear en ataques. Por ejemplo, Kyoraku parecía estar al frente y aún así podría cortar el arma de Lil y sin este poder haberse percatado, cosa que Lil antes podía haber esquivado el ataque. Pero acá es diferente porque acá Lil está confiado en su visión y su Reikaku, y mediante el Kage Okuri, Kyoraku es un counter de esto. Kyoraku mismo recalca que su intención era cortar su brazo. Lil intenta mantener distancia y acomodar su arma vía Reishi, pero Lil se fijó mucho a Kyoraku que pensaba que estaba frente a él. Pero la realidad es que Kyoraku estaría detrás, Lil no estaba siguiendo las reglas del juego. Kyoraku aprovecha e intenta atacar, pero Lil reacciona, aunque con algunos problemas. Kyoraku mismo recalca que en el juego Lil no puede perderlo de vista. Lil se basaba solo de que Kyoraku estaba al frente y se lo creía, pero la realidad es que él no puede enfocarse en un solo punto y descuidándose alrededor, porque si no, aún así por un instante, lo que quedará en su visión es un clon, y el Kyoraku real le ganará matándolo. Ahora, esto no es solo un clon que Kyoraku puede generar mediante el Kage Okuri, sino que puede trolear la percepción sensorial del Reikaku a un nivel tal que incluso todo el entorno que él vea crea que son múltiples Kyorakus. Kyoraku puede hacer emerger múltiples clones de sombra desde todas las direcciones, y claramente el oponente, en este caso Lil, no puede distinguir entre lo real de lo irreal, porque su Reikaku y visión están completamente burlados por esto, y mientras más Lil confunda lo real de lo irreal, más real se hacen estos clones. Para Lil parecía que todos estos clones lo fueran a atacar, pero la realidad es que el Kyoraku real es quien lo empalaría y estaría detrás. Lil, el líder de la Schutzstaffel, logró salvarse porque liberó su ojo y de manera que se volvió intangible, así que Kyoraku no le hizo un daño, pero esto es para que usted tenga en cuenta lo poderoso y roto que puede hacer la combinación de Daruma-san Gakoronda y Kage Okuri, y más porque en medio de esos juegos Kyoraku puede usar otros, como por ejemplo usó Kage Oni, por lo que también puede usar Hiro Oni en combinación de estos, y esto lo haría más roto en los juegos.
Y por fin, podemos pasar al último juego mostrado hasta el momento de Tsushikai, que lo mostraría en la novela de Canfer Young World en el combate contra Tokunazu Nayashiro. Este juego se llama Yubikiri, una habilidad que Kyoraku usa para que su oponente revele información. Durante este juego las preguntas que se hagan se ven forzadas a ser respondidas y no se pueden decir mentiras. En caso de decirlas, el oponente o incluso él sufre unas penalizaciones. A la primera mentira sus dedos dejarán de moverse, a la segunda sus huesos serán paralizados y a la tercera el oponente sufrirá un dolor tan intenso como si sus entrañas fueran desgarradas por agujas desde dentro hacia afuera. Esto es un juego que Kyoraku utiliza principalmente con aquellos que son mentirosos por naturaleza, o con aquellos que puedan ocultar algo y prefieran mentir. Bueno, como se ve, el Chikai de Kyoraku, Katen Kyokotsu, le otorga una variedad de habilidades, cada una más rota que la anterior y le da una ventaja ante muchas situaciones. Por ejemplo, contra oponentes que se basen de ir a cuerpo y no tengan ataques a distancia, pudiera usar Bushougama para nublar la visión del oponente y así atacar desde arriba agarrándolo con guardia baja para aplicar Taka Oni y ganar. Puede usar Kage Oni para meterse en las sombras y atacar a sus oponentes, o usar el Hiro Oni ante oponentes que lo superen en poder y así mediante el corte a un color infligir daño a esa excesiva durabilidad que él por sí mismo no pudiera dañar bajo fuerza bruta. También para personajes que se basen de atacar a distancia o incluso a cuerpo puede utilizar el Daruma-san y combinar con Kage Okuri, pudiendo trolear al oponente de una forma tal que el oponente nunca podrá rastrearlo. No podrá verlo directamente porque si piensa que lo que ve se hace real mediante un clon de sombra y puede formar múltiples y de ahí Kyoraku aprovechar una abertura y acabarlo. Y contra aquellos que son mentirosos o pueden mentir para ocultar habilidades, puede utilizar Yubikiri y hacerles sentir dolor mediante las penalizaciones al mentir. El punto es que Kyoraku, a pesar de que no es físicamente fuerte, ya que sus capacidades físicas no son tan altas y su especialidad no es la fuerza bruta, pero es un personaje demasiado peligroso debido a la variedad de habilidades tan grandes que tiene. Este video fue para explicar las habilidades de Tsushikai, en otro video se hará las habilidades de su Bankai y luego quizás se haga un video para sus capacidades físicas. Espero hayan entendido las habilidades del Shikai de Kyoraku y les haya gustado este video. En fin, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no te olvides de suscribirte activando la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Si tienes alguna idea para un próximo video, puedes dejarlo aquí en la caja de comentarios. También te dejaré mis redes sociales aquí abajo en la descripción del video para así hacer más grande esta comunidad de Bleachers. También tenemos un grupo de Bleach de la comunidad de Zangetsu 15 en la cual podrás compartir contenido en torno a este hermoso anime. Y nada más pues, nos vemos hasta la próxima. Adiós, bye bye. 死神代行だ。